Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a empezar a ver lo que son los mapas de Carnot para 5 variables y vamos a resolver algunos ejercicios. Por lo demás, vamos en realidad bastante bien porque nos faltaría después ya para la vuelta de esta semana que viene. Ustedes saben que no hay clase, ¿cierto? ¿Están al tanto o no están al tanto? Ya. Ok. Más o menos. ¿Por qué más o menos, Francisco? ¿Por qué más o menos? Mientras tanto, yo aquí configuro el archivo que tenía de la clase anterior para que así lo podamos visualizar y modificar y todo. Y creo que lo tengo también ahora que lo pienso, tengo en otro software también. Así que lo vamos a ver en ese software mejor. Vamos a ver por acá. Ya, esta es una semana que se informó al principio del semestre. De hecho, en los calendarios. Y incluso en su escuela también iba informada. Claro, eso es al menos lo que yo escuché. O sea, de hecho, lo que nos dijeron nosotros. Déjame buscar si por acá tengo algún documento con el calendario. Y abrió esto. Mientras voy buscando. Clase del lunes, clase del lunes. Lunes a las 10. Tiene que ser esta, por la hora. Ya, muy bien. Muy bien. Oh, casi me cae el micrófono. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vimos la clase pasada? Bueno, estuvimos trabajando con los mapas de Carnot. Habíamos visto en clases previas cómo nosotros podíamos formar los grupos, la estructura que tenían estos mapas, ¿cierto? Decíamos que en realidad contenían exactamente la misma información que, por ejemplo, una tabla de verdad, ¿cierto? Y es precisamente el orden en que tienen estas celdas, ¿cierto? La configuración que tiene y que por eso es que estamos ocupando en este caso Gray para ubicar las diferentes combinaciones, como pueden ver acá, ¿cierto? Ahí tenemos que estar en gray. Y es porque la adyacencia nos permite simplificar, ¿cierto? Vemos que para poder entonces obtener, por ejemplo, el término correspondiente al grupo rojo, lo que hacemos es simplemente mantener aquellas variables que no cambian a través de todas las celdas del grupo. ¿Ya? En este caso vemos que el A y el B se mantienen constantes en cero para todas las celdas del grupo, así que van a quedar, y como estamos trabajando con los unos y se mantienen en cero, nos quedan negadas, ¿cierto? Si es que viéramos que, por ejemplo, en este caso, el A cambia, aquí, por ejemplo, el B se mantiene constante en 1, vemos que queda fijo en este caso en B sin negar. Vemos que cambia el valor de C, ¿cierto? Se va, y nos queda también fijo en 1 el D, por tanto queda sin negar, como ustedes ven ahí. Y lo mismo pasa acá. En realidad algo muy parecido, donde vemos que cambian el A y el B, y el C y el D quedan fijos en 1, así que quedan sin negar. Podemos comprobar eso para todos los demás casos, ¿cierto? Nosotros en la clase pasada estuvimos resolviendo todos estos problemas. Llegamos también a ver qué pasaba cuando teníamos, ¿cierto?, que trabajábamos con los ceros, que en realidad trabajar con los ceros nos permite obtener funciones como productos de sumas, ¿ya? Como ustedes pueden ver acá. Toda la dinámica que realizamos es exactamente la misma, y la única diferencia sería que al momento que nosotros obtenemos un término correspondiente a un grupo, por ejemplo, veamos el caso del grupo rojo que está acá, vamos a obtener una suma, ¿ya? O sea, vamos a formar los grupos de la misma manera, vamos a también a eliminar las variables si es que cambian, eso tal como lo hacíamos previamente con los unos, pero si es que tenemos, por ejemplo, que el valor de la variable está fijo en 1, como es el caso que tenemos acá para el A, vemos que eso va a quedar como A negado. Más, aquí está fijo en 0 el B, va a quedar como B sin negar. Aquí tenemos el C, ¿cierto? Que está fijo en 0, así que queda sin negar. Y el D cambia. Y como cambia, se elimina. ¿Cierto? Y lo demás todo tal cual. Ya podemos ver que eso mismo funciona para los demás casos. También teníamos acá un ejemplo que yo les destaqué aquí bastante, donde veíamos que teníamos dos opciones al menos, ¿cierto? Teníamos una solución mínima que no era única. O sea, podíamos juntar acá esos dos ceros, o juntar este cero que nos faltaba por cubrir con ese, que fue lo que hicimos en este mapa de acá. ¿Ya?
Vemos que todo esto de acá coincide y la única diferencia sería este término. ¿Y por qué decimos que en realidad la solución mínima no es única? Porque en realidad tenemos que va a tener 4 términos, donde 3 términos tienen 2 variables, ¿cierto? Que serían los de acá. Y un cuarto término tendría 3 variables. Eso es el motivo. Y en principio no habría otra combinación que fuera más reducida, que tuviera, por decirlo así, menos términos o cada término menos variables. Ya. Así que con eso vamos a... De hecho voy a tomar alguna de estos grupos. Vamos a tomar este grupo de acá. ¿Por qué lo voy a tomar? En realidad este mapa, porque nos va a servir para lo que vamos a ver ahora, que es cómo vamos a resolver cuando tengamos grupos de 5 variables. Que de hecho eso es todo lo que vamos a ver hoy día, porque nos queda para la clase siguiente ver cómo vamos a trabajar con el método de Quinn-McCloskey, que es un método que nos permite trabajar con n variables. ¿Ya? Obviamente aquí, para el caso de los mapas de Carnot, solamente hasta 5 nos conviene trabajar. Después de 6 ya se vuelve bastante complicado manejar el tema de la adyacencia, y más hacia arriba ya se hace casi inmanejable, y por eso mismo nos ocupa. Entonces, todo lo simple y más fácil que nos hacía el trabajo, se revierte, por decirlo así. Clase 17. Clase 17, mapas K de 5 variables. Lo vamos a ver para el caso de los unos y los ceros, ¿cierto? Esa es la idea. Ahí. Y tendríamos... tengo la fecha ahí mismo, la estoy mirando. Bueno, la estoy dudando más que nada. Viernes 30 del 10 del 2020, ¿cierto? Viernes 30 del 10 del 2020. Voy a eliminar acá algunas cosas. Voy a eliminar voy a eliminar eso. Esto acá también. ¿Ya? Me quiero quedar únicamente con el mapa, pero me da la impresión de que se va a borrar algo más. Pero le dibujamos lo que se borra. Ya. Se nos borra una línea. La recuperamos. Vamos a copiar esta línea. Miren dónde cayó la línea. Ahí está. Y ahí recuperamos el mapa. ¿Ya? Vamos a borrar también la F. Esto no nos sirve de momento. Y las letras. Ahí. Se borró hasta la línea. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar con nuestros mapas de 5 variables? Lo vamos a hacer de la siguiente manera, miren. Un segundo para dibujar algo por acá. ¿Ya? Por si acaso uno podría encontrar en los libros al menos 2 alternativas. Una alternativa es trabajar con un mapa más grande, con un mapa que va a contener 32 celdas, ¿cierto? Va a estar ordenado también en gray, ¿ya? Particularmente funciona, ¿ya? Sin embargo, lo que nosotros vamos a hacer es algo un tanto diferente. Vamos a hacer algo así, miren. Vamos a hacer acá un dibujo donde vamos a tener lo siguiente. Vamos a trabajar con 2 mapas. Eso vamos a hacer nosotros. Lo podría dibujar con regla, pero bueno, si queda muy poco claro, lo hacemos con regla. Miren lo que estoy haciendo acá. Estos mapas, por si acaso, van a estar uno sobre el otro. Uno sobre el otro de la siguiente manera. Ahí. La línea quedó media chueca, pero ahora sí. Ahí. ¿Ya? De forma tal que vamos a tener ahora lo siguiente. Miren, quiero que vean cómo van a estar los mapas. Supongamos que este mapa de acá, ¿ya? Va a estar ahí, el otro mapa va a estar por acá, ¿sí? Vamos a tener que para el primer mapa, una variable va a tomar un valor 0. Por ejemplo, podría ser el A igual 0 para el primer mapa. Y para el otro, el A va a ser 1. Y las demás variables van a ser, por ejemplo, B, C, D y E. Lo mismo para ambos casos. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, en realidad lo que nosotros vamos a hacer es que ahora vamos a tener adyacencia, por ejemplo, en estas casillas. Miren bien esto. Supongamos que tenemos una casilla acá. Vamos a hacer la casilla por ahí. Ahí está mejor. Por ahí. Esta casilla de ahí tendría la siguiente combinación asociada. ¿Sí? Asumimos, ¿cierto?, que esto sería 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, ¿cierto? Y aquí tendríamos lo mismo, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, porque en principio los mapas se trabajan tal cual como el que tengo acá. La combinación asociada sería, el A vale 0, ¿cierto? Porque el mapa de arriba tiene el A valiendo 0. Sería 0, después tendría acá 1, 0, y tendría
1, 0. ¿Ya? Y la casilla que está acá abajo, fíjense la combinación que tiene asociada. Tendría la combinación 1, 1, 0, porque obviamente está en la misma posición, 1, 0. Y podemos ver que solamente hay un cambio de bit, que de hecho lo voy a dejar pintado para que se vea mejor. Vamos a dejarlo en rojo. Y acá tenemos, cierto, lo mismo, pero para este 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos decir? Que esas casillas son adyacentes, o esas celdas son adyacentes. Lo cual nos permitiría entonces realizar esto, miren. Nos permitiría formar, por ejemplo, si tuviéramos un 1, supongamos ahí, formar un grupo que los incluyera de esa forma. ¿Sí? Es como que está uno sobre el otro y podemos entonces agrupar así. ¿Se entiende la idea de lo que estoy explicando? Que son dos mapas de 16 casillas o 16 celdas, donde ahora vamos a hacer que una variable, en este caso la A, tome un valor 0 para un mapa y para el otro mapa valga 1. De forma tal que nosotros podamos entonces formar nuestro grupo como lo dibujé ahí. ¿Sí? Sí. ¿Que me pone más o menos? ¿Se entiende? O sea, ¿qué en específico se entiende más o menos? ¿Ya? Son dos mapas de las mismas características. Los voy a dibujar acá también al lado de la forma que nosotros los vamos a utilizar, ¿ya? Que sería así. Sería así. Ya, muy bien. Ya, miren. Para que los veamos, porque nosotros no los vamos a dibujar en 3D, ¿ya? O un intento de 3D, como hice yo. Sino que lo que vamos a hacer es trabajarlo así. Así. Vamos a mover este un poquito. Vamos a hacer que la variable A cambie, ¿cierto? Déjenme ponerlo por acá. Ahí tenemos el otro. Dijimos que el A para el primero va a valer 0. Para el segundo va a valer 1. Claramente nosotros podríamos usar cualquier variable. O sea, podríamos haber puesto el E que cambie de 0 a 1. O el B, o el C, el que queramos. Sin embargo, el A nos conviene bastante por lo siguiente, miren. Vamos a ver ahora por qué. Tenemos acá las variables, ¿cierto? B, C, D, E. Si nosotros nos pusiéramos a ver los valores decimales de todas las casillas, veríamos lo siguiente, miren. ¿Cuánto vale, por ejemplo, el valor binario acá? Claramente va a ser 0, 0, 0, 0, 0. O sea, eso está bastante claro, ¿cierto? Acá, por ejemplo, tendríamos otro valor binario, tendríamos que vale 1, 1, 1, 0, 1, 1. ¿Sí? Y lo positivo de esto es que vamos a poder contar así, por ejemplo. 0, 1, 2, 3, tal como lo hacíamos con los mapas de 4 variables. ¿Y saben qué me conviene? Me conviene copiar esto. Me conviene copiar esto porque lo vamos a reutilizar al momento de hacer ejercicio. ¿Ya? Así que lo vamos a dejar por acá, respaldado. Ya. Entonces, como le estaba diciendo, ¿cierto? 0, 1, 2, 3. Después tendríamos acá el 4, 4, 5, 6, 7. Recuerden que lo que estoy haciendo es simplemente convertir el binario que se corresponde a la casilla, ¿cierto? Después el 8 vendría acá. Vendría después el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, perdón, el 14 acá, ¿cierto? Nos saltamos uno y ahí viene el 15. Esa casilla claramente es la 0, 1, 1, 1, ¿sí? El 15. Y ahora, les pregunto yo a ustedes, ¿qué número decimal viene ahí? Lo pueden escribir en el chat, en esta casilla. ¿Cuál viene ahí? Lo pueden escribir. Sería la combinación, recuerden, la combinación binaria va a ser la que nos va a indicar finalmente el número. Partiría con A igual 1, que es lo que vale el A para ese mapa, ¿cierto? Y seguiría con 0, 0, 0, 0. Así que, ¿cuál sería? Recuerden que aquí estamos trabajando con binarios, pero sin signos. Son binarios en formato real o sin signo, como les digo yo. ¿Qué número sería el 1, 0, 0, 0, 0? Efectivamente, ¿cierto? El 16. Sería el 16 y nosotros tendríamos entonces que podríamos hacer esto. Podríamos seguir escribiendo los números acá. 16, 17, 18, 19, 20, 21, y se cumple que sigue el mismo orden. 22, 23, 24, 25, 26, 27, me quedó poco espacio ahí, 28, 29, 30 y 31. Claramente es el 31 porque recuerden que tiene la combinación 1, 1, 1, 1, 1, ¿cierto? ¿Esto valdría cuánto? Si lo quisiéramos convertir.
sería un 15, esto sería un 1 por 16. Recuerden que estoy haciendo una conversión como intermedia a hexa, ¿cierto? O media implícita, podríamos decirlo así. Y nos da precisamente eso, 31. ¿Sí? Y uno puede decir, ya, pero ¿eso para qué nos sirve? Nos va a servir para poder llenar después el mapa, porque va a ser mucho más simple, porque ya nos vamos a basar en algo que conocemos, ¿ya? Así que, para que le vayamos dando un poco más de uso a esto y finalmente veamos cómo se utiliza, vamos a resolver algunos ejemplos. Vamos a buscar algo en la guía. ¿Qué es la guía? ¿Dónde la dejé? Si la tengo descargada. La guía, alguno que diga en específico, esos son de 4, por acá. Ese, por ejemplo, ese está perfecto para nosotros. Vamos a acercarnos un poquito más. Y después inventamos algunos también, ¿ya? Si es para resolver alguno de la guía. Ya. Y me voy a llevar ese. Ahí. Vamos a ver qué nos da. Ejercicio. Ejercicio B y TC. Esto es de la guía, por si acaso. ¿Ya? ¿Cómo va a ser? Así. Quedó bien pequeño ahí, pero lo agrandamos un poquito más. No hacía falta poner el C, pero bueno, ahí está. ¿Ya? Como pueden ver, tenemos acá un montón de 1, ¿cierto? Porque está expresado como una sumatoria de minterms. Si está expresado como una sumatoria de minterms, entonces quiere decir que tenemos los 1, ¿cierto? En todas esas posiciones. Y que de hecho se corresponden con las posiciones que tenemos indicadas acá. Así que nos va a ser mucho más rápido el realizarlo. Vamos a tomar nuestro mapa, que yo guardé aquí convenientemente. Déjenme buscarlo. Le quitamos el 2, todo eso que tiene de más. Esos numerillos. Y tenemos un mapa listo, ¿ven? Ahora nos queda solamente cambiarle los nombres a las variables, pero lo hacemos rápidamente. Vamos a copiar y pegamos por acá. Ahí. Y lo vamos a ordenar un poquito acá. ¿Ya? Y vamos a llenar. Recuerden que lo que tenemos que hacer es poner los unos en todas esas posiciones que nos están indicando, ¿cierto? Y vamos a ponerlo a esa altura, más o menos para que se vea. Ya, ahí se alcanza a ver. Entonces, vamos a poner las variables que corresponden, que son desde la U hasta la Z, ¿cierto? Desde la U hasta la Z, esto va a ser U. Después W, X, Y, Z. Acá también vamos a tener el U. Y vamos a llenar. U. Estoy muy lejos, me voy a acercar mejor. Ahí. Ya. Borramos el BC, el DE. Ponemos entonces el omega, o perdón, el W, X y Z. Ahí sí. ¿Ya? Y procedemos a llenar. Atención acá. Voy a usar la misma numeración. Y voy a copiar de momento esto al lado para que lo tengamos como referencia. ¿Ya? Yo sé que de repente uno, al menos los números del 16 hacia adelante, a veces no los ubica tan rápido. Entonces, al menos en binario me refiero. ¿Cierto? Ahí. Ya, dejémoslo ahí nomás, como referencia. Entonces, comenzamos a llenar. Para eso, entonces, vamos a poner los unos en todas estas posiciones. En el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en el 8, ¿cierto? 9, 10. Después en el 12, 13, 14 y 15. Todos esos son unos. Después voy a partir acá. Recuerden que el 16 está acá, según lo que tenemos a la derecha. Así que sería el 16, 17, 18, 19, 20, 21, ¿cierto? 22, 23, 24 por acá, 25, 26, 27, 28, 29. Oh, me faltó alguno. Vamos a ver. Ya, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ah, estoy bien, muy bien. Había contado mal nomás. Y aquí en el 31. ¿Sí? Fíjense que simplemente los ubicamos ahí las posiciones que nos indicaban. Ahí tenemos entonces en el 1, en el 5, ¿cierto? En el 8, en el 10, en el 12, 13, el 14 y el 15, de hecho, ahí todos. Después teníamos ¿dónde más? En el 17, 21, ahí precisamente, ¿cierto? En el 24, en el 26 y en el 31. Estamos tal cual, ¿no? Sí. Estamos
menos que estoy mirando mal. Muy bien. Una vez que nosotros llenamos ya el mapa, ahora tenemos que empezar a buscar combinaciones que podamos formar. Y aquí mucha atención porque ahora, tal como le mostraba yo, por ejemplo, acá arriba, miren, vamos a poder formar grupos entre los mapas. Pero uno podría de repente decir, ya, si podemos formar grupos entre los mapas, entonces eso quiere decir que, por ejemplo, yo podría hacer algo así. Si tengo 1, 1, 1, acá arriba, supongamos, y abajo tengo lo mismo. Eso quiere decir que yo podría entonces formar un grupo así, miren, de a 8. ¿Ya? ¿Cómo puedo saber si es que es válido o no es válido mi grupo? A pesar que como que no se nota mucho ahí, pero... Una forma y una regla que ayuda bastante es la siguiente. Si es que yo tengo un grupo que es válido en un mapa y que está repetido en el otro, los puedo juntar. ¿Ya? Repito, y lo voy a anotar también, porque eso si no se nos va a olvidar. Vamos a anotarlo por acá. Si tenemos un grupo válido en uno de los mapas, un grupo válido en uno de los mapas, que está repetido en el otro mapa, o sea, quiere decir que está el mismo grupo en el otro, repetido en el otro, obviamente ahí me refiero a que en las mismas posiciones, ¿cierto? En el otro mapa acá, entonces ambos se pueden juntar y formar solamente un grupo. Entonces, ambos se pueden juntar, formando así un solo grupo. Formando así solo un grupo. Ya, esto es importante, le vamos a poner importante así. Y es la ventaja que nos entrega, ¿ya? Así que lo tenemos acá. Vamos a cerrar todo esto. Y vamos a ver qué tenemos por acá. Recuerden que uno de los objetivos que tenemos nosotros es siempre formar los grupos más grandes posibles. Así que vamos a comenzar. Veamos. Vamos a partir, por ejemplo, con algunos que tengan pocas opciones. Por ejemplo, él, miren, fíjense en él. ¿Qué opción tiene? Él tiene solamente la opción de quedar solo ahí, al menos en su mapa, ¿cierto? Sin embargo, está repetido acá también. Entonces podríamos formar un grupo que sería de 2, donde él ya no quedaría solo. Nos conviene, ¿cierto? Porque es más grande que lo que podríamos formar solamente en su mapa. Veamos otros casos. Veamos, por ejemplo, el caso de él. ¿Cuáles son las opciones que tiene él? Él podría quedar solo, podría quedar junto con él, que sería al menos en su mapa lo mejor que podríamos hacer, ¿cierto? No podríamos formar un grupo de A3, ¿ya? Porque recuerden que tienen que ser de 1, 2, 4, 8, siempre en potencia de 2. Sin embargo, miren lo que podemos hacer. Ya sabemos que el mejor grupo que tiene en su mapa es ese, pero eso también está repetido abajo, ¿cierto? O sea, podríamos hacer esto. Y tendríamos entonces un grupo entre ambos mapas, pero ahora sería de 4, lo cual nos conviene, ¿cierto? Y seguimos mirando, vamos a ver qué nos puede convenir por acá. Vamos a ver qué sucede, por ejemplo, con este que está acá. ¿Cuál será el mejor grupo para cubrirlo a él? Pensemos bien. Tenemos solamente esa opción, o sea, tenemos esa opción, ¿cierto? Tenemos también esta opción, tenemos esa opción, tenemos esa, pero tenemos una mejor, ¿o no? Tenemos esa opción, cubrirlo a 4. Y claramente eso no está repetido en este mapa. Pueden ver ustedes que acá abajo no tenemos esa cantidad de unos, así que en realidad el grupo más grande que podemos formar para cubrirlo a él es ese grupo de 4, en su propio mapa. Y ahora, quiero que ustedes me digan, ¿qué grupo formarían ahora? ¿Se le ocurre cuáles nos faltan por cubrir? Nos faltan solamente las esquinas de abajo, ¿cierto? Fíjense bien acá, miren. Vamos a hacerlo con azul. Acá, obviamente, nosotros podríamos formar. Claro, se puede formar. ¿Por qué? ¿Por qué se puede formar? Miren. Porque en realidad nosotros tenemos este grupo acá, ¿cierto? Que es un grupo válido, totalmente válido. Y arriba tenemos lo mismo, ¿cierto? No podemos, obviamente, formar un grupo, por ejemplo, así,
porque acá no tenemos los unos, nos faltan esos unos ahí, ¿cierto? Así que no podemos, lamentablemente, pero al menos podemos formar un grupo de A4 y nos queda esa forma. Una forma también de que nosotros podríamos imaginarnos esto, si es que alguien quiere hacer uso de su imaginación, es pensar así, miren, pensar que estos mapas es como que estuviera uno dentro del otro. ¿Ya? Porque se acuerdan que tiene adyacencia y yo les mostraba que un mapa de A4 en realidad está como pegado por los bordes, como si fuera una especie de balón. Entonces piensen que esto también se podría ver así, como si fuera una esfera dentro de otra esfera. Entonces como que al momento que se forma un grupo, como que el otro queda justo ahí y se pueden juntar. ¿Ya? Lo pueden ver así. Bueno, imagínense que esos son esferas. Bien, aquí falta una gráfica 3D. ¿Ya? Entonces por eso es como que teníamos, no sé, quedaron ahí, por decirlo así. Junto así esos dos grupos de dos, ¿cierto? Así que, repitiendo, ¿qué hicimos entonces? Primero, partimos llenando acá con unos. Sabemos que son los unos porque tenemos una suma de minterms, ¿cierto? Una sumatoria de minterms. Los pusimos todos, siguiendo el orden que les había indicado, y que tenemos de hecho acá. Después empezamos a juntar. Primero yo me fijé en aquellos que tenían pocas opciones, ¿cierto? Vi que, por ejemplo, este grupo que está acá, en realidad ese uno que está ahí, en su mapa no tiene cómo juntarse con nadie, porque está a la diagonal, ¿cierto? Él hubiera quedado solo. Sin embargo, arriba también está el mismo, así que, o en la misma posición podríamos formar ese grupo, ¿cierto? Así que nos queda entonces juntos, nos queda como que si este fuera un solo grupo de dos. Muy bien. Después seguimos con el morado que está acá, ¿cierto? Decíamos que arriba teníamos ¿qué opciones? Podía quedar así, podía quedar así, y no tenía más opciones porque de a tres no puede quedar. ¿Ya? Así que como este era el mejor grupo que teníamos para ese primer mapa, y acá abajo estaba repetido lo mismo, lo juntamos y así creamos un grupo más grande, cubriendo entonces esos 4 unos. ¿Ya? Después en el verde, ¿qué hicimos? En el verde vimos que nos faltaba cubrirlo a él. Teníamos varias opciones. Teníamos la opción de dejarlo acá, dejarlo ahí, ¿cierto? Dejarlo acá. Sin embargo, la mejor opción era esta. Y claramente no había ningún uno acá, así que no teníamos nada que hacer ahí con el otro mapa. Y me preguntan acá respecto al grupo azul. Claro, lo que pasa es que recuerden que los grupos tienen que ser de 1, 2, 4, 8, siempre en potencias de 2, ¿ya? Así que grupos de A3, de A5, de A6 no serían válidos, ¿ya? Por eso es que no podemos formarlos, por ejemplo, así, como le estaba comentando, ¿ya? Y además que, según lo que escribí acá, fíjense lo que dice. Si tenemos un grupo válido en uno de los mapas que está repetido en otro mapa, vale decir que en realidad está en la misma posición, ahí se pueden juntar. Si nosotros hiciéramos algo así, por ejemplo, azul, así, y lo quisiéramos juntar con el de abajo, no podemos porque no tenemos los unos ahí. No es exactamente lo mismo y no se podrían juntar, de hecho. Y además, obviamente, no cumplirían con la regla de ser de 4, de 8, de 2, de 1, ¿cierto? ¿Cómo llegamos a ese grupo azul? Bueno, porque dijimos, ¿cierto?, que nos faltaba cubrir los unos de abajo, justamente los de las esquinas inferiores, en ambos mapas. Entonces, ¿qué podríamos haber hecho? Para el caso de los que tenemos acá, solamente podían o quedar solos, ¿cierto? O quedar juntos. No tenían otra opción. Y justamente teníamos arriba un grupo que se podía formar en la misma posición, ¿cierto? Así que lo juntamos. De esta forma llegamos entonces a que la función va a ser la siguiente. Ya voy a bajar un poco este texto y vamos a escribir acá la función. Me salí como a la otra pantalla incluso. Ahí sí. Ahí. Ya. Así que nos queda de la siguiente manera, miren. ¿No tiene nombre la función? No, sí tiene nombre, se llama f. Ahí está el nombre de la función, f. Y la función f va a ser igual a lo siguiente. Recuerden, f de u, w, x, y, z, igual a. Ustedes eligen el primer color. Escriban el color en el chat. El primero que pongan, ese vamos a hacer. Si quieren pueden escribir varios, así lo vamos haciendo ordenado. Azul. ¿Otro color más? Tenemos varios. Tenemos púrpura, tenemos verde, tenemos rojo. ¿Ya? ¿Cuál más? Obviamente alguno que no esté ya. Verde. Y ahí nos queda al final el rojo, ¿cierto? Así que vamos a trabajarlo así. Vamos a trabajarlo así. Primero me dijeron el azul, ¿cierto? Grupo azul. Para el grupo azul, como tenemos que el mapa fue formado, perdón, el grupo fue formado a través de ambos mapas, claramente el U va a cambiar, ¿cierto? El U para estos elementos que están acá vale 0. Y para los que están acá, vale 1. Así que el U se fue, ya no quedó. Vemos que el W y el X sí van a estar en el mismo valor, ¿cierto? El W vale 1 y el X vale 0. Así que va a quedar entonces W, X negado.
Vamos a obtener un producto porque estamos trabajando con los unos. Y ahora nos fijamos qué pasa con el i y el z. El i vale 0 y vale 1, se va. Sin embargo, el z vale 0, así que va a quedar, ¿cierto? Como z negado. Vale lo mismo en ambos casos, ¿cierto? Tenemos listo el primer término. Pasamos ahora al grupo morado. ¿Ya? Vemos que en el grupo morado también tenemos que se formó entre ambos mapas. Como se formó entre ambos mapas, el U claramente cambia, porque vale 0 para los que están en el mapa de arriba y 1 para los que están en el mapa de abajo. Se va. El W queda fijo en 0, así que nos va a quedar W negado. El X cambia de 0 a 1, se va. Nos queda, ¿cierto?, el I y el Z fijos. El I está fijo en 0, así que va a quedar como I negado. El Z está fijo en 1, queda como Z simplemente. Más. Ahora grupo verde. ¿Ya? Grupo verde, vemos que ese grupo está formado solamente en el mapa superior, donde el U vale 0, así que como no cambia y vale para todo lo mismo, nos va a quedar. Como está fijo en 0, queda negado. Y tendríamos entonces ahora que va a ser WX, están fijos en 1, así que quedan así. Y los demás valores cambian, así que se van. Más. Nos queda entonces el grupo rojo solamente, ¿cierto? Solamente el grupo rojo. Y el grupo rojo lo obtienen ustedes. Escríbanme, ¿cómo les queda? Lo pueden escribir con una negación, con un menos adelante para indicar que está negado, ¿ya? ¿Cómo queda? ¿Ya? Fíjense bien que está formado entre ambos mapas. Yo por mientras les dejo eso ahí, voy a borrar lo que tenemos acá porque esto... Ah, lo voy a borrar, sí. Ya lo usamos para llenar. Te queda W, X, Y, Z. Sí, precisamente. W, X, Y, Z. Lo vamos a ver ahora. Y de hecho sí, porque como pueden ver, el grupo verde... Ah, el grupo verde, recuerden, miren, el grupo verde está formado únicamente en este mapa, en el mapa superior. Por tanto, el valor de U para ese mapa es 0. Así que queda entonces el U negado, porque está fijo en 0, ¿cierto? Nos va a quedar acá el W y el X, que como están fijos en 1, nos queda entonces, teníamos el U negado, ¿cierto? Nos queda WX. ¿Y qué pasa con el I? El I cambia, ¿cierto? Vale 1 y vale 0 para algunos elementos de nuestro grupo, así que se va. Y el Z también cambia, porque vale 0, vale 1, vale 1, vale 0. Cambió, así que se fue. Nos queda únicamente esa forma. ¿Se entiende? ¿O es respecto a cómo lo formamos? Vamos a ver un poquito esto. Ya, ahí no queda tapado una parte del grupo rojo. Y el grupo rojo, ya, muy bien. El grupo rojo, como ustedes pueden ver, está formado entre ambos mapas, así que el U cambia de 0 a 1, así que se va. Y nos queda fijo el W y el X, que están fijos en 1, también el I y el Z, que también están en 1, por tanto nos queda así. W, X y Z. Y tendríamos lista la función. Claramente aquí ustedes pueden ver que tenemos tantos unos que si usáramos álgebra difícilmente llegaríamos a esta solución, difícilmente. ¿Ya? Después de bastante trabajo. ¿Ya? Así que, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo mismo, pero para los ceros. ¿Ya? Hagamos lo mismo para los ceros. Déjenme buscar acá donde dejé guardado el... Acá tomamos este. Lo vamos a reciclar. Y lo vamos a trabajar para los ceros. ¿Ya? Quiero por mientras saber si se va entendiendo. ¿Se entiende lo que acabamos de revisar? ¿Cómo formamos en este caso, cómo formamos los grupos, cómo obtuvimos las variables? Claramente aquí tenemos más posibilidades. Por ahí de repente, en algunos casos puede ser más complejo el formar los grupos, ¿cierto? Pero mi recomendación es siempre, primero ir a aquellos que tienen menos opciones, los cuales es más fácil porque no tenemos tantas posibilidades, ¿ya? Y buscar siempre el grupo más grande posible. Si hay más de un grupo más grande que del mismo tamaño, de los más grandes posible, elegimos uno y vamos a tener simplemente que el mínimo va a ser múltiple. ¿Ya? Muy bien. Voy a copiarlos acá por mientras para poner los ceros, ¿ya? Vamos a poner los ceros acá. Vamos a ver si se borra esto. Ya, muy bien. Borramos acá. Esto lo cambiamos por U. Se fue hasta la línea también. Borramos solamente eso. Ya. Ponemos acá el U. Y ponemos acá otro U, pero ahora valiendo 1. Recuerden que eso es lo que vale para ese mapa.
W, X y Z. W, X y Z. Ahí está. Mejor la X ahí sí. Ya. Y ponemos los ceros. Recuerden que donde no hay unos, hay cero. Así de simple. Ahí. Hay casos en los cuales se simplifica un poco más fácil con los ceros, otras veces con los unos. Depende mucho de la función en específico que estemos trabajando. Por eso es bueno manejar ambas formas. Se ve interesante, se ve interesante. ¿Qué les puedo decir? Me parece que ahí está bien, ¿o no? Sí, sí, ahí lo veo bien. Ya. Entonces, tenemos listo nuestro mapa. Vamos ahora a proceder a simplificar. Recuerden que ahora vamos a obtener sumas, y si es que está fijo el valor en 1, queda negado, ¿cierto? Y obviamente si está fijo en 0, queda sin negar. Esa es toda la diferencia que hay. Cortamos y pegamos. Vamos a trabajar por acá. Vamos a ponerlo justo donde queda ahí. Ahí. Ahí queda más ordenado. Ya, este ejercicio, simplificar. Ejemplo, y como les decía, se pide obtener la función f, que vamos a obtener directamente por acá. Ahí sí. F. Obtener f. Obviamente simplificando en este caso. Ya. Entonces, formamos los grupos. Primero vamos a mirar. Miremos qué es lo que tenemos por acá. ¿Cuál es el que tiene menos opciones? Yo ya identifiqué uno que tiene súper pocas opciones en comparación a los demás. De hecho, y no son tan pocas también. Ya. Hay unos grupos bien grandes que podemos formar igual. Ya, miren. Vamos a partir acá. Este cero que está ahí, ¿tiene qué posibilidades? Tiene primero la opción de quedar solo, puede quedar ahí, ¿cierto? Puede quedar ahí. Sin embargo, ¿cuál es la mejor opción que él tiene? Obviamente no está repetido arriba, así que en realidad va a quedar en este mapa. Eso también nos ayuda bastante. La mejor opción sería esta. Vamos a ponerlo ahí. Oye, ya, ahora sí. Ahí sí. Ahí. Esa es la mejor opción que él tiene, ¿cierto? Y como les decía, como no está repetido arriba, ya no tiene ninguna opción de quedar formado en algún grupo con otro mapa. Eso también nos ayuda bastante, ¿ya? Ahora, una vez que tenemos esto listo, vamos a ver que también hay otro que no está repetido, ¿cierto? Por ejemplo, ese cero no aparece acá. Como no aparece, quiere decir que inmediatamente el grupo que lo contenga, cualquiera que sea, no va a estar unido con algún otro grupo de arriba. Ya no va a pasar. Así que eso también nos ayuda bastante. Y nos fijamos, tenemos esa opción, tenemos esa opción, tenemos esa opción. ¿Y qué más podemos hacer? De hecho, no podemos hacer nada más. Tenemos esas dos opciones y eso nos va a dar entonces que hay soluciones múltiples. ¿Ya? O sea, va a ser un mínimo que puede ser en este caso doble. ¿Ya? Dos mínimos posibles. Uno tomando eso y otro tomando esto. Veamos otro caso y dejémosle para el final para así poder escribir ambas soluciones. ¿Ya? Veamos por acá arriba. Hay un grupo bien grande que podemos formar, ¿cierto? Este grupo de acá, miren. Esto de acá lo podemos juntar con este grupo de acá. Y tenemos un grupo de 8. Muy bien, cubrimos un montón ahí. ¿Qué más podemos hacer? Vemos también que podemos formar un grupo, a ver, en azul. Estos de acá podrían quedar solos, podrían quedar con ellos, ¿cierto? Y como están repetidos abajo también, podrían quedar así. ¿Se fijan que formamos otro grupo de 8? Otro grupo de 8. Eso nos ayuda bastante porque eliminamos un montón de variables. Y nos queda solamente cubrir lo que está por acá, que voy a cambiar el color, voy a poner un color naranjo, amarillo mejor. Amarillo. Este de acá, que como pueden ver ustedes, ellos podrían quedar así y no tienen otra opción de juntarse con nadie más dentro de su grupo, o sea, perdón, dentro de su mapa. Solamente podrían quedar con ellos. Y tenemos entonces un grupo de A4, que es bastante mejor que tener un grupo de solamente de 2, ¿cierto? En cada mapa separado. Y como pueden ver, nos queda solamente cubrir ese elemento, que tenemos, como les decía yo, dos opciones. Tenemos esa opción y tenemos esa opción. Así que, ¿les parece si obtenemos ambas? Vamos a mover esto para acá. Vamos a sacar ambas opciones.
Y esto lo vamos a copiar. Mientras tanto les pregunto yo si es que se van teniendo lo que hemos revisado ya. Yo sé que de repente el formar los grupos como que puede ser un poco más complejo, pero las reglas que yo les recomiendo siempre es eso. Pensar en cuáles son los que de plano no se pueden formar con ningún, por ejemplo, otro grupo del mapa, del otro mapa, ¿ya? Porque eso nos limita las posibilidades y por tanto vamos eliminando algunos. Como por ejemplo se pudieron dar cuenta con el grupo rojo que dibujé yo. El grupo rojo de plano no se podía unir con nada que tuviéramos en otro mapa. Así que descartado de eso, ¿cierto? Después vimos ese otro que quedó acá, ese que está solo. Ah, bueno, lo moví de nuevo. Lo moví de nuevo. Ahí, ¿cierto? Vemos que él no se puede juntar con ninguno de los que están arriba porque no está repetido, no aparece ahí un 0 en su posición. ¿Sí? Así que eso también nos dice bastante. Vamos a copiar esto, esta va a ser la opción 1 y por acá vamos a dejar la opción 2. Por acá. Ya, muy bien. Y lo único que va a cambiar es con quién unimos, ¿cierto? Ese 0 que está solito, de momento. Pero ya va a quedar junto con alguien. Ahí. ¿Se puede obtener solo una? Sí. De hecho, ustedes para resolver obtienen solo una. ¿Ya? Nosotros para efectos de la clase estamos obteniendo las dos. Sin embargo, obtener una es totalmente válido. De hecho, no hace falta obtener las dos. Pero como ustedes saben, en la clase buscamos ojalá ver todas las posibilidades, ¿cierto? No, que no nos quedemos con dudas. Ah, y estoy haciendo la misma. Ahora sí. Ahí, ¿cierto? Y ahí tendríamos entonces las dos opciones. Vamos a ver qué pasa con nuestra función. La función va a quedar así, miren. Va a ser f. Voy a partir primero con todas las que tenemos antes del verde, ¿ya? Vamos a obtener, por ejemplo, los grupos grandes, ¿les parece? Grupo azul y grupo morado. Ya, voy a partir con el morado. Morado, ¿qué tenemos? Claramente, como está formado entre ambos mapas, va a cambiar el U, así que se va. Vemos que el W queda fijo en 0, pero estamos trabajando con los ceros, así que ahora obtenemos una suma que así negar al W más. ¿Qué nos queda? Voy a hacer un poquito más pequeño, porque estoy como exagerando con el tamaño de las letras. El X se va. Vemos que el Y... perdón, estoy sacando el morado, ¿cierto? Ahí sí. Vemos que el I queda fijo en 1, así que nos va a quedar entonces como negado. ¿Y qué pasa con el Z? Cambia de 0 a 1, por tanto se va. ¿Queda alguien más? No queda ninguno más, ¿cierto? Nos quedó así. Así es siempre el W. Perdón, el grupo morado. Azul. Tenemos entonces que aquí cambia obviamente el U, cambia de 0 a 1, así que se va. Nos queda el W también, fijo en este caso en 0, por tanto queda sin negar, más. Y ahora nos cambia también el X, ¿cierto? Y ahora sí, vemos que nos queda en este caso que cambia el Y, pero nos queda fijo el Z en 0, así que nos quedaría sin negar. Y tenemos listos los términos que corresponden a esos dos grupos. Y ahora viene el rojo y el amarillo, vamos a poner. Rojo y amarillo. Grupo rojo. En el grupo rojo vemos que está formado solamente en este mapa y por tanto el U vale 1. El U vale 1, así que va a quedar negado. Estamos trabajando con los ceros, no se olviden. Tenemos, ¿cierto? El X que está formado, que está fijo en 1, por tanto queda negado. El W se fue porque cambió de 0 a 1. Y tenemos ¿cuál más? Tenemos el I que cambia, se va. Está el Z, ¿cierto? Que está fijo en 0, así que va a quedar sin negar. Nos queda el grupo amarillo. ¿Cómo queda el grupo amarillo? Está formado entre ambos mapas, así que se va a eliminar el U, ¿cierto? Se va. Nos queda acá el W fijo en 1, W negado, más el X está fijo en 0, así que queda sin negar, y más, aquí se fue la Y porque cambia 0 a 1, nos queda, ¿cierto? El Z fijo en 1. Ahí, ¿cierto? Tenemos listo ese. Y nos quedaría el grupo verde. Grupo verde. ¿Cómo va a quedar el grupo verde? El grupo verde vemos que está solamente en este mapa, así que va a quedar el U. Va a quedar el U fijo en 1, así que queda negado, más, y aquí vamos a tener entonces el W que está fijo en 1, queda negado, más el X que está fijo en 1, también queda negado. Y por último solamente nos va a quedar el Y, que va a quedar sin negar, ¿cierto? Porque está fijo en 0. El Z cambia, así que se va. Y tenemos entonces la expresión de nuestra función que tenemos acá. ¿Sí? ¿Cómo quedaría la otra? Va a quedar muy parecida, de hecho. Va a quedar casi lo mismo. Vamos a copiar todo esto de acá.
Bueno, de hecho esto de acá todavía no sirve. Ahí. Copiamos esto y nos va a quedar la función de la siguiente manera. Yo creo que la voy a poner una abajo de la otra ya. Voy a poner esto por acá por mientras. Sí, dado que en realidad quedó muy larga la expresión. Vamos a poner una abajo de la otra. Y nos va a quedar así. Vamos a cortarla. Vamos a ver si queda justo en el medio. Vamos a ver. Casi, casi. A ver. Ah, pero tampoco es tan complicado. Ya, ustedes trabajen en ella mientras yo ordeno el desastre que hice. ¿Cómo queda el grupo verde ahora? El grupo verde para esta segunda opción. Mientras yo arreglo lo que estoy haciendo acá. Lo bueno es que se pueden separar. Ahí. Ahí. Oh, ven para acá. Vamos a mover todo. ¿Cómo quedaría el grupo verde en esta ocasión? El U ya está, ¿cierto? Porque sabemos que está fijo en 1, debido a que está formado únicamente en ese mapa. Ahí sí. Ahí sí que sí. Ya, muy bien. ¿Cómo nos quedaría el término verde? Ya, lo que vendría entonces me dice Luciano que sería I más Z negado más W negado. ¿Y se cumple? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Ya? El W efectivamente queda negado, muy bien. W negado más el X se va, ¿cierto? Porque cambia de 0 a 1, de 1 a 0 como lo quieran ver. Y aquí están fijos ellos dos. El I está sin negar, porque está fijo en 0, más el Z negado, porque está fijo en 1. Claro, hay que poner la U. Sí, sí, sí. La U está ahí. Y nos quedaría listo, ¿cierto? Estaríamos ok. Como pueden ver, en este caso tenemos dos soluciones. Y como les comentaba también, seguro que me preguntaban, para efectos del curso no hace falta calcularlas todas. ¿Ya? Yo los calculo simplemente para que ustedes vean las posibilidades y vean que podemos tener una solución que no sea única, una solución mínima que no sea única. Misma cantidad de términos y cada término tiene la misma cantidad de variables. ¿Ya? No hay una que esté más minimizada que la otra. Voy a mover esto para acá. Ahí. Ya. Y aquí lo que nos pedían era obtener la función f simplificada. Opción 1, opción 2. La función f mínima. Opción 1, aquí lo escribimos. Que en realidad eran bien parecidas, solamente cambiaba eso, ¿cierto? Y la opción 2. Ya, muy bien, muy bien. Aquí voy a poner la opción 2. Opción 2. Ahí, ¿ya? Vamos a lanzar de nuevo la consulta. Recuerden, cualquier duda que tengan me van comentando, ¿ya? ¿Dudas? Ya. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es resolver un ejercicio más. Y yo creo que por eso estaríamos súper bien por hoy día. Como pueden ver, la dinámica es exactamente la misma. Lo que cambia es que ahora podemos formar grupos entre ambos mapas. Y la clave es, si es que tenemos un grupo válido en un mapa, que está repetido en el otro, lo juntamos. Porque en realidad muchas veces nos va a convenir, ¿ya?, formar el grupo más grande posible. Le puse opción simplemente. ¿Qué les puedo decir? Ahí. Opción 2. Opción 2. Ya, y ahora vamos a resolver otro ejercicio. Vamos a inventar uno. Más que nada para complementar. Donde tenemos el mapa. Me llevo este mapa de acá. Y vamos a resolver un ejercicio. Más o menos. Recuerden, cualquier duda que tengan, me consultan. Ya no se queden con las dudas porque el objetivo es que vayamos aprendiendo acá. Ah, ya. Lo que pasa es que depende de si estamos trabajando con los unos o si estamos trabajando con los ceros. Si estamos trabajando con los unos, como se ve acá arriba, nosotros obtenemos, ¿cierto?, de productos. Y si es que está, por ejemplo, fijo el valor en cero de la variable, como pasa, por ejemplo, con este grupo azul, puedes ver que acá la W vale 1 para esta celda y para esa celda. Para esta celda y para esa celda, ¿cierto? Por tanto, queda sin negar.
Y si es que está, por ejemplo, en 0, queda negado, como es el caso del X. ¿Ya? Por eso nos quedó negado. Acá el Z también se mantiene constante en 0 para los elementos de este grupo, ¿cierto? Por eso queda negado. Y si es que estamos trabajando con los ceros, es al revés. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Si estamos trabajando con los ceros, obtenemos sumas y va a quedar negado si es que tenemos que estar fijo el valor en 1, como por ejemplo en el caso del W. Veamos, perdón, en el caso de púrpura. Púrpura, tenemos que el W está fijo en 0, por tanto queda sin negar, porque es lo contrario del caso que trabajamos con los 1. Y nos queda el I negado, claro, es diferente para 1 y 0. Y nos queda negado si es que está fijo en 1, ¿cierto? Para los 0. Entonces, lo más importante, que igual lo vimos en la clase pasada, pero es que si trabajamos con los unos o los ceros, todo es lo mismo, con excepción de dos cosas. Que con los unos sacamos productos y con los ceros sacamos sumas. Y además, que si por ejemplo en el caso de los unos tenemos que un valor está fijo en 0, queda negado, y en el caso de los ceros, ¿cierto? Si que está fijo el valor en 1, queda negado. ¿Ya? Esas son las únicas cosas que cambian. Al principio como que uno cuesta que se acostumbre, pero después se acostumbra. A pesar que eso igual nos podemos equivocar, ¿cierto? Pero por eso hay que tener cuidado. Ya, vamos a resolver un ejercicio más. Yo creo que por hoy día estaríamos ok. Además que se viene esta semana. Ah, y si quieren puedo buscar el mensaje, porque tengo un mensaje que nos mandaron. ¿Ya? Ahí lo buscamos para que ustedes salgan de dudas. Porque hasta donde yo tengo entendido es a nivel universidad ese tema. Y me llegó de hecho de su unidad académica, si me recuerdo también esa información. Ya, F. Vamos a poner un nombre, F1. F1, vamos a poner unos unos por acá. Vamos a trabajar con los unos, ¿ya? No es que tenga preferencia por los unos, es simplemente se dio así. Ahí. Ya, eso vamos a hacer. Uno relativamente simple. Les pregunto yo, ¿cuál es la menor cantidad de grupos que ustedes pueden formar acá? ¿Cuál es la menor cantidad? Pueden escribir mientras yo busco el mail que les decía. La menor cantidad de grupos que podemos formar. Si alguien dice 8, 10, 5, 1, los que sean, no hay problema. Ya. Recuerden, la idea es formar los más grandes. O sea, si podemos formar grupos entre ambos mapas, muy bien. Calendario. Y no se olviden de un mapa especial que teníamos. O sea, de un mapa de un grupo que podíamos formar, que era bien especial. ¿Se acuerdan uno que vimos? Algo tenía que ver con los extremos. Ah, aquí está, aquí está, aquí está. Lo encontré. Pero eso lo vamos a ver después de la clase, ¿ya? Ya, ahora les ayudo. Mira, por acá me escribieron de forma privada 3, también me escribió Francisco 3, y me habían dicho 3 arriba y 4 abajo. Ya, miren, recuerden que nosotros podemos formar un grupo así. Lo vimos en la clase pasada. En la clase pasada, sí, sí, recuerdo que sí. Un grupo de esta forma, ¿cierto? Con los extremos. ¿Por qué podemos formar ese grupo con los extremos? Porque recuerden que esto está como pegado y en la cara posterior se juntan, ¿cierto? En la cara posterior. Imagínense, con mucha imaginación, que los bordes se pegan. Así que esos 4 1 quedan juntos atrás, en la cara posterior. Luego, si es que tomamos en cuenta que si es que hay un grupo válido en un mapa, se puede juntar con un grupo con las mismas características en el otro, ¿cierto? Las mismas posiciones, por decirlo así, podemos hacer esto, miren. Grupo acá, ¿cierto? Grupo acá, válido, según lo que habíamos visto previamente. Y eso también está acá abajo, miren. ¿Qué opinan? Tenemos ahí un grupo de 8 y luego podemos formar un grupo acá, miren. Podríamos, ¿cierto? Estos dos dejarlos solos, podríamos juntarlos así, pero vemos que está repetido abajo, así que formamos esto. Ahí. Y nos queda solamente cubrir esos dos unos, pero en realidad no tenemos muchas opciones porque podrían no quedar solos o podrían quedar juntos ellos, ¿cierto? Y recuerden, no podemos formar grupos de 3, siempre en potencia de 2. Así que lo mejor que nos queda es contarlos de a 2 únicamente. De esa forma, tenemos entonces que la función va a ser esta. Va a ser f1 igual a.
Vamos a partir con el grupo amarillo, partamos con el amarillo, no lo discriminemos a ellos. Claramente el A para esas celdas vale 1, no cambia, ¿cierto? Porque está formado solamente con elementos de este mapa. Así que va a quedar, y como está en 1 y estamos trabajando con los unos, queda sin negar. Tenemos el B y el C, también sin negar. Nos queda acá el E, sin negar, y obviamente el D cambia, así que se va. ¿Ya? Nos quedó A, B, C, E para el grupo amarillo. Como pueden ver, formamos un grupo de 2 elevado a 1 elementos. Eliminamos entonces una variable. ¿Sí? Más. Ahora lo que corresponde al grupo rojo. Grupo rojo, vamos a ver que obviamente está formado entre ambos mapas, así que se fue el A. El B también se va porque cambia de 0 a 1. Sin embargo, el C queda fijo en 0, así que va a quedar como C negado. Y vemos qué pasa con el D cambia. Sin embargo, el E se mantiene fijo en 0, ¿cierto? Así que va a quedar negado. Más. Y nos queda solamente el grupo verde, que sería un grupo formado entre ambos mapas, por tanto el A cambia de 0 a 1, se va. Vemos que el B y el C cambian, se van también, y nos quedan solamente fijos el D y el E, y están en 0. Así que como estamos trabajando con los unos, nos quedan así. ¿Qué opinan de eso? Se simplificó bastante, ¿no? Para que vean, es muy práctico. Si nosotros quisiéramos esto simplificarlo con álgebra, tendríamos ¿cuántos términos? Si partiéramos obviamente de la función canónica. Tendríamos ¿cuánto? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14. 14 términos de 5 variables. Llegar al mínimo sería súper difícil. Y sin embargo así se hace mucho más fácil, ¿ven? Así que por hoy día sería todo. Así que nos veríamos la próxima semana. Vamos a revisar algo ahora.